Nuestro liderazgo se centra en fortalecer nuestra presencia federal como motor de la economía nacional, con respaldo, trayectoria, expertise, innovación y vanguardia, siempre con el gran desafío de crecer impulsando lo nuestro. El corazón de la compañía está en donde las inclemencias del tiempo deja huellas diarias y la lejanía de las familias nos hablan del esfuerzo y el compromiso, pero también está en cada uno de los miles de trabajadores que se levantan a la mañana a dar lo mejor de sí para que esta empresa sea tan querida por los argentinos y admirada en el mundo. Redoblemos el esfuerzo y sigamos haciendo una compañía con sentido nacional, integrada, profesional, competitiva, de clase mundial y comprometida con el medio ambiente. Cumplimos 100 años y es solo el comienzo. A continuación, damos la bienvenida y los invitamos al escenario al presidente de YPF, Pablo González, a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y al presidente de la Nación, Alberto Fernández. En este evento, celebración, escucharemos la palabra del presidente de YPF, doctor Pablo González. Ya empiezo. Bueno, gracias. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Señor presidente de la Nación, señora vicepresidenta de la Nación, señores gobernadores y gobernadoras de nuestro país, señores senadoras y senadores, intendentes, intendentas, diputados nacionales, señores ministros del Poder Ejecutivo Nacional, familia de YPF, representantes de los trabajadores del sector petrolero y todos aquellos que trabajan día a día con nosotros para hacer más grande YPF y más grande nuestro país. Muchas gracias por estar. Tengo el indescriptible privilegio de ser presidente del directorio de YPF en los 100 años. Quiero agradecerles a todos los que han construido este acontecimiento, a los trabajadores y trabajadoras de YPF. Brevemente les voy a decir que hoy se cumplen 100 años desde que el presidente Hipólito Yrigoyen tomó una gran decisión, crear yacimientos petrolíferos fiscales. Unos meses después, el 16 de octubre de 1922, quien lo reemplaza en el cargo, el presidente Marcelo Torcuato de Alvear, toma una enorme decisión para el futuro de Argentina y de YPF, que es designar al coronel en ese momento e ingeniero recibido en la UBA, Enrique Mosconi, como director de YPF. A partir de ahí, YPF empieza a tener un crecimiento exponencial. Fueron 8 años de Mosconi como presidente de YPF. Para que todos tengamos una idea, ya en 1929 YPF tenía más de 1000 estaciones de servicio. En 1925 Mosconi había creado la refinería de La Plata o de Ensenada. Y como YPF sigue los vaivenes de la historia de la Argentina, cuando viene la década infame, Mosconi es perseguido y exiliado, y se va. Con posterioridad,
YPF, a partir de la década del 40, fundamentalmente en la gestión del general Perón, crece. En 1949 se inaugura el gasoducto más grande de Sudamérica, concretamente en el mes de diciembre. Después, lo que todos sabemos, el golpe, en 1958 los contratos petroleros de Frondizi, su anulación en el 63 por parte de Ilia, la ley 17319 en 1967. ¿Y cómo será que YPF sigue los vaivenes de la historia de la Argentina? Que yo les voy a dar un par de datos. En 1976, la deuda de YPF era de 288 millones de dólares. En 1983, la deuda de YPF era de 4.600 millones de dólares. ¿Cómo será que YPF sigue la historia de la Argentina? Que YPF tuvo 42 trabajadores y trabajadoras desaparecidos. De esos 42 trabajadores y trabajadoras desaparecidos, 22 eran de la refinería, otros eran de Neuquén, otros de Salta, otros de Mendoza, otros de Santa Fe y otros de provincia de Buenos Aires. En 1983, con la recuperación de la democracia, YPF sigue siguiendo los haberes de la Argentina. El presidente Alfonsín busca inversiones, adhiere al Plan Houston y a partir de 1990 empieza el proceso de privatización. Concretamente en diciembre de 1990. En el 92 se crea la Sociedad Anónima de YPF, las 4 acciones, y empieza un proceso a partir de ahí de caída de inversión. Yo puedo dar 2 o 3 estadísticas que van a reflejar lo que significó no tener claro la discusión de 100 años que tenemos de si el petróleo es un commodity o es un bien estratégico nacional. Con la llegada de Repsol cayó la producción un 50%. Las reservas cayeron un 50%. La deuda fue de 4.595 millones de dólares a 3.000, se fue a 8.879 millones de dólares. Una situación que llevó a las provincias productoras a reclamar y exigir un cambio de timón. Y ahí es donde, en la opinión de muchos de nosotros, empieza una segunda fundación de YPF. En el año 2012, con lo que después significó la ley 26741, donde usted era presidenta de la Nación, nosotros trabajamos, yo tuve el enorme privilegio de ser senador de mi provincia y poder votar la ley, y el otro día recordaba que había sido hombre muy informante del DNU de intervención. ¿Qué pasó a partir de la ley 26741? De esa caída que les decía recién, entre el 2012 y el 2015 hubo un aumento del 16% en miles de barriles de petróleo. En materia de gas hubo un aumento del 25%. En cantidad de equipos de perforación hubo un aumento del 137%. En inversiones hubo un aumento del 96%. Un aumento del 96%. Y en definitiva, lo que habíamos recuperado era la gran potencialidad que le daba a la Argentina el descubrimiento del desarrollo de Vaca Muerta, que es la segunda reserva de gas no convencional del mundo y la cuarta de petróleo no convencional del mundo. El otro día, en una charla con la vicepresidenta, yo le decía a Cristina, ¿qué hubiera pasado si no hubiéramos recuperado YPF en el 2012 y no hubiéramos recuperado Vaca Muerta? ¿Tendríamos ahora el debate de poder responder a la demanda de energía del mundo a través de un desarrollo que nos llena de esperanza? No podríamos, porque no sabríamos quién seguiría adelante con esa discusión de tener por delante un mero commodity o un bien estratégico nacional. Entonces, hoy
estamos en una situación que podemos debatir y discutir el futuro energético de la Argentina con nuestra empresa YPF, así como lo soñó Mosconi, o así como lo soñaste vos en aquel 2012, cuando entre todos tomamos esa estratégica decisión. ¿Qué pasó entre 2015 y 2019? Porque seguía esa discusión entre el bien estratégico nacional o el mero commodity. Bueno, la producción cayó un 10% de petróleo, la producción de gas natural cayó un 9%, las reservas cayeron un 10% y las reservas de gas natural cayeron un 30%. Teníamos entonces, al principio de nuestro gobierno, una empresa endeudada en casi 7.000 millones de dólares. Teníamos con la pandemia una caída de las ventas del 75%. Teníamos nosotros en ese 2020 una pérdida de 1.000 millones de dólares. Me acuerdo cuando tuve el alto honor de que usted, presidente, me designe, la primera vez que me junto con nuestro CEO, Sergio Affronti, en quien le quiero agradecer todo el trabajo de nuestros YPFianos. La verdad que no sabíamos, teníamos un presupuesto que decíamos que era aspiracional. Teníamos caída de producción, teníamos caída de reservas, teníamos caída de venta, teníamos una compleja situación de una deuda que nos presionaba. Bueno, yo hoy les tengo que decir que después de 2 años, entre todos nosotros, bajamos la deuda 1.700 millones de dólares. Estamos en niveles de 2015. Hemos aumentado la producción. Para que se dé una idea, y yo el otro día se lo comentaba, presidente, en Vaca Muerta cuando fuimos, el gas no convencional creció en un año un 100%. De 9 millones de metros cúbicos a 19 millones de metros cúbicos. El petróleo no convencional en un año creció de 38.000 barriles a 72.000 barriles. Es decir, venimos con un círculo de crecimiento que nos permite a nosotros debatir y discutir las cuestiones de la estrategia de este bien estratégico nacional. Tenemos por delante un futuro enorme, estamos invirtiendo en renovables, YPF Luz es la segunda empresa de renovables de la Argentina, tenemos 400 megas de energía eólica, hemos inaugurado hace pocos días el Parque Cañadón León y ahora con Axel vamos la semana que viene a poner formalmente en marcha el Parque de Azul, 400 megas de generación. Tenemos también, el año pasado, cuando nuestro gobierno dispuso confiar en YPF 500 millones de dólares del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que solamente podía ser utilizados para la producción, y a pesar del problema que teníamos financiero, decidimos poner 100 millones de dólares en el primer parque solar, que se llama El Sonda, que ya empezó y está en San Juan. Es una inversión de 300 millones de dólares, y la podemos hacer porque tenemos los resultados que hemos informado a los accionistas y públicamente hace un par de meses. YPF se recuperó. YPF en el primer trimestre de este año ganó 26.000 millones, pero además YPF está en cada localidad de la Argentina. YPF a través de su fundación tiene un gran compromiso de responsabilidad social. YPF está en cada localidad donde los demás no van porque pierden plata, nosotros vamos. Nosotros vamos y la recuperamos con inteligencia, con trabajo y con el apoyo de cada uno de ustedes. Nosotros afrontamos las cuestiones de los problemas de la coyuntura. Recién le comentaba al presidente, a la vicepresidenta, cuál es nuestra estrategia para afrontar la demanda de gasoil que hay. Y le digo lo bueno de lo malo. Ha aumentado un 15% el consumo de gasoil en la Argentina. Y eso es no solamente por el tema del agro, es porque se incrementó el transporte, la actividad económica, porque la gente está consumiendo más. En un mundo que está reclamando energía. Los precios de ese commodity del mundo se han disparado y nosotros lo estamos afrontando. Somos el 55% del mercado. Les pedimos a los demás que nos acompañen también en este esfuerzo. Le pedimos también
que este esfuerzo que hacemos con nuestra empresa de bandera lo acompañen. Nosotros lo estamos haciendo y estamos afrontando los problemas del crecimiento, que si no se hubiera tomado esa decisión que se tomó en el 2012 con la segunda fundación de YPF, hoy no lo podríamos hacer. Por eso tenemos por delante un enorme futuro. Tenemos por delante una gran discusión. Es cómo poner en funcionamiento esta herramienta fenomenal que es poder disponer de la energía para el crecimiento. Tenemos por delante el desafío del GNL, tenemos por delante hacer la segunda planta de Profértil, tenemos por delante seguir potenciando ITEC. ITEC, otro acierto de nuestro gobierno, nos llena de orgullo ir a ITEC, se nos llena el alma cada vez que vamos a ITEC. Tenemos 220 científicos ahí que están todos los días pensando en una nueva Argentina. ITEC está desarrollando herramientas novedosas. Roberto me está enseñando un montón. Yo recién le decía a Cristina y Alberto, le digo, estamos haciendo celdas y baterías de litio. Y los dos me decían, ¿y vos qué sabes de eso? No sé, me contó Roberto Salvareza, les digo. Tenemos YPF litio, tenemos un enorme potencial. Tenemos que celebrar estos 100 años de YPF. Tenemos que llenarnos de orgullo. Tenemos que tener el pecho bien en alto. Tenemos que decirnos a todos nosotros que tenemos un futuro enorme por delante para llevar adelante aquel sueño de Enrique Mosconi que todos los días nos obliga a esforzarnos. Muchas gracias a todos y todas. Ahora vamos a compartir con ustedes el spot publicitario por los 100 años de YPF. Nuestros viajes, nuestros suelos, nuestras charlas, nuestros cielos, nuestro progreso, nuestra historia, nuestra industria, nuestra gloria, nuestros vientos, nuestros camiones, nuestros caminos, nuestras pasiones, nuestra ciencia, nuestra experiencia, nuestra energía, nuestra alegría, nuestros puentes, nuestros campos, nuestra gente, nuestro laburo, nuestro pasado, nuestro futuro. YPF, cumplimos 100 años impulsando lo nuestro. A continuación, escucharemos la palabra de la vicepresidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Y bueno, ¿cómo no estar acá y hoy? Acá en Tecnópolis. Y hoy, a 100 días de aquel decreto de Irigoyen y a 10 años de la recuperación de YPF para todos los argentinos. Yo venía pensando, ¿no? O sea, pocas cosas más nuestras que esto. Y venía pensando, porque tuve una hora de viaje, así que tránsito insoportable, pero es buena señal. Y venía pensando en que de esto, de cosas como estas, se trata la política. No son promesas de futuro mejor, no son eslogan ni marketing. Si yo me pongo a pensar en Vaca Muerta y en todo lo que puede producir, debo pensar que esa política no la construimos ahora, la construimos el día que volvimos a recuperar YPF. Porque, como bien decía Pablo, y reflexionaba, que no hubiéramos estado acá por empezar, porque festejamos 100 años de YPF, pero YPF había dejado de ser Argentina.
se desnacionalizó allá por el año 1997, 1998. Yo recuerdo que Néstor, ¿te acuerdas de aquel hermoso libro con Torcuato Di Tella, después del derrumbe? Ahí hacía un diálogo muy impresionante, Néstor, donde hacía una clara diferenciación de lo que fue el proceso de privatización de desnacionalización, que son dos cosas diferentes. Esto para que no piensen que los peronistas o los kirchneristas estamos contra todo lo que sea privado y solamente queremos al Estado y nada más que el Estado. No, de ninguna manera. Con la privatización de YPF, las provincias argentinas pasaron a tener participación. Las petroleras, por supuesto, las que estábamos nucleadas en los FEPI. Era un 24% de todo el capital de YPF que pertenecía a las provincias. Me acuerdo que la provincia de Santa Cruz, como Mendoza, como Neuquén, habían recibido una participación importante con los bonos hidrocarburíferos porque éramos las más productoras. Íbamos a tener 3,90, 93, 98 del capital de YPF una sola provincia. Y me acuerdo que nos rotábamos el director entre las provincias y a Néstor se le había puesto en la cabeza, porque si llegabas al 5%, te correspondía un director a vos y no tenías que compartirlo con nadie. Y al tipo se le puso que Santa Cruz iba a tener el 5% para tener un director y poder incidir en las políticas y en las decisiones del directorio. Y bueno, se quedó con lo que había recibido de los bonos hidrocarburíferos y ¿saben qué hizo? Empezó a comprar acciones de YPF en la Bolsa de Nueva York, en la Bolsa Monstruo. ¿Y con qué lo compraba? Con los dividendos que obtenía como provincia, producto de su participación en YPF, además de lo que le daban los bonos de otras compañías extranjeras, inclusive, que había comprado. Estaba en eso de buscar el 5% el tipo cuando, ¿qué pasó? En el año 98, YPF, que también, el Estado Nacional, que tenía participación del 20 y pico también, si mal no recuerdo, y tenía lo más importante, la acción de oro. Con esa acción de oro vos podías decidir las políticas, lo que se hacía y lo que no se hacía. Con lo cual, si bien no tenía mayoría ni el Estado ni las provincias, con la acción de oro había control político. Bueno, ahí se desnacionalizó YPF y las provincias tuvieron que vender sus acreencias porque si no hubieran quedado absolutamente descapitalizadas. Para que tengan una idea, me acuerdo que, ¿te acordás, Zanini, no? Las acciones se vendieron, las provincias las vendimos a 44 pesos, 44 dólares más o menos, ¿no? Y a los 2-3 días ya estaban en 19 dólares. Para que vean ustedes lo que son los movimientos especulativos. A 44 dólares aproximadamente se vendieron y a los 2 días estaban a 19. Bueno, moraleja, armó un gran fondo con todo eso, que bueno, que después fue la única provincia que guardó la plata, todas las demás se la gastaron. El único que tuvo problemas, por supuesto, fue el que había guardado la guita. Es increíble la República Argentina, maravillosa. Pero bueno, nada, la construcción política con dificultades siempre. Tecnópolis, lo charlábamos recién con Alberto y con Parrilli, que estaba con nosotros. ¿Saben cómo nació esto? En realidad Tecnópolis iba a ser 2 fines de semana después del Bicentenario sobre la Figueroa Alcorta. Y íbamos a poner unos escenarios móviles. El Bicentenario había explotado Buenos Aires, estábamos súper orgullosos y entonces nos abocamos a construir Tecnópolis. Pero el entonces jefe de la ciudad, no nos dio la autorización. ¿Qué hicimos? Esto, Tecnópolis, que todavía está presente. Y de esto se trata. Ante la adversidad, pecho, coraje, y vamos a hacer algo más y mejor. Como le pasó a Irigoyen, ustedes saben que Irigoyen mandó un proyecto de ley para crear YPF al Parlamento y controlaba la Cámara de Diputados nada más, pero las provincias eran conservadoras y los conservadores 3 años estuvo con el proyecto de ley esperando que se lo aprobaran. ¿No? ¿Qué hizo?
decreto. La historia se construye también frente a las adversidades. Esta es la historia, ¿no? Y venía pensando en eso y en esta crítica permanente que hay, ¿no? De que no hay una dirigencia política, se impugna la política in totum, Alberto, que no hay gente que piense en lo estructural, que está todo mal, que nunca se hizo nada en 30, algunos dicen 40, otros los que quieren, otros dicen 70, otros dicen en los últimos 100 años. Según tu posicionamiento ideológico le das 40, 70 o 100. Y así podemos seguir, es así. Bien. Y vos sabés que venía leyendo un artículo que escribió, no lo conozco, Lucas Arrimada, dicen que es un profesor de la UBA de Derecho. Y dice que, me gustó mucho lo que escribió porque, una nota de opinión, gobernar no es sacarse selfies en reuniones, banalidad del mal, narcisismo chico y gestión pública. Lo leo, es cortito. La clase política piensa el eslogan, que es cierto eso, con punch, pero no puede superar la retórica vacía, la autoafirmación muchas veces patéticas, likes y retweets como estrategia hacia la nada cortoplacista, hacia el abismo del descontento social y los problemas estructurales. Tiene razón en cierta manera en lo que dice el artículo, pero cuando uno prende la televisión y escucha que nadie hace nada y gente que destila odio contra la política como si no hubiera sucedido nada en nuestro país en los últimos 30, 40, 50 años. Yo me he permitido hoy traer un pequeño videíto porque creo que algunos problemas estructurales de la Argentina los abordamos y los habíamos solucionado. Los habíamos solucionado. Si me permiten, un videíto dura 1 minuto 56. No chiflen ni digan nada, escuchen atentamente, no se enojen, por favor, se los pido. Por favor. Conjunto de problemas que dejó la administración anterior, también nos dejó una bendición, que es que el gobierno anterior era tan estrafalario, tan poco comprensible, tan poco homologable para el resto del mundo, que nadie le prestaba plata. Entonces, la Argentina hoy tiene niveles de endeudamiento bajísimos, tanto a nivel del gobierno, como a nivel de las empresas, como a nivel de las familias. El gobierno argentino hoy tiene una deuda neta, si le restamos lo que se debe a sí mismo después de que nacionalizó los fondos de pensión, de 20% del PIB. Si le sacamos de eso los organismos internacionales, 16, y de esos 16 puntos, 8 denominados en moneda extranjera. Es una deuda realmente muy baja. Las empresas tienen un endeudamiento inferior a 1/3 de su patrimonio. Son niveles de apalancamiento bajísimos en cualquier medida regional o internacional. Y las familias dedican nada más que 5% de su ingreso disponible al pago de... tienen un nivel de endeudamiento equivalente al 5% de su ingreso anual disponible. Es decir, es un nivel de deuda bajísimo, de los más bajos del mundo. No conozco ningún país que tenga un nivel de deuda más bajo, tal vez algún país del África subsahariana. Bueno, hola, ¿qué tal? Aquí está la estrafalaria africana subsahariana. Yo creo que nadie, sea de izquierda, de derecha, de arriba, de abajo, conservador, radical, macrista, puede negar que desde 1983, vamos a cumplir 40 años de democracia el año que viene, el principal problema estructural que tenía la Argentina era el peso de su deuda externa y todos los condicionamientos en torno a esa deuda. Y digo esa fecha porque hasta el golpe de 1976,
Perón había pagado el último cachito del Fondo Monetario cuando le tocó ejercer su tercera presidencia, se había ido el fondo. Y la deuda era algo así como 5.000, 7.000 millones de dólares. El gran drama comienza con la dictadura, por donde se lo mire. Desde los derechos humanos, desde el endeudamiento, desde el cambio de matriz de acumulación económica de la República Argentina, que pasa de un modelo industrial y de trabajo a uno financiero y de especulación. Pero bueno, esto recibe la democracia, 45.000 millones de deuda en moneda dura, claro. Esto fue un inmenso condicionamiento para el Estado y también para las empresas, en definitiva, y también para las familias. Yo lo escuchaba recién decir que porque éramos muy estrafalarios no habíamos endeudado a la República Argentina. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Y como si no lo relacionara, decía que tampoco las empresas se habían endeudado. Y como si no tuviera relación, también decía que las familias tenían un bajísimo nivel de endeudamiento. ¿Y por qué? Porque además en esos 12 años y medio en los cuales no nos endeudamos, además comenzó un proceso de industrialización y de mejora de los salarios que llevó a que de punta a punta, 2003-2015, los salarios de los argentinos crecieran 78 puntos. 78 puntos crecieron los salarios, que por supuesto cayeron 20 en los 4 años posteriores. Y las empresas tampoco tenían endeudamiento. Casualmente, porque además había habido una tarea de mucho consumo en la República Argentina y de mucho crecimiento para todas las empresas. Y además, en ese momento llegamos también a una participación de los trabajadores en el Producto Bruto del 51% sobre el 49% que remuneraba capital. Yo sé, no, si no lo digo para que aplaudan, no lo digo para que aplaudan, digo para que pensemos lo que hicieron. Lo que hicieron. De esto no va a escuchar nadie nada en la televisión. No le van a preguntar nada a nadie. Nada a nadie. Yo puedo admitir, es cierto que no pudimos solucionar el problema ni de la inflación ni de la economía bimonetaria. Pero lo cierto es que entre el 2014, que había habido una devaluación, allá por enero del 2014, y llegamos a un 38% de inflación, al año siguiente, en el 2015, Alberto, llegamos a el 26,9. No son números del INDEC, para los que me escucharon en Chaco. No son los del INDEC, son los del Instituto de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, esa reducción de 11 puntos está medida por el macrismo, por el ingeniero Macri, en la ciudad de Buenos Aires. Yo puedo admitir que cuando hay una remuneración fuerte al trabajo del 51 y el 49 del capital, tenemos tensiones inflacionarias. Pero bueno, yo creo que debemos definitivamente centrarnos en que gobernar es también administrar esas tensiones y hacerlo en favor de las grandes mayorías. Porque yo digo, el que quiera gobernar la Argentina sin tensiones ni conflictos, yo le recomiendo que se postule para la presidencia de Suiza. Pero acá en la Argentina, salvo en los cementerios, siempre en todos lados hay y más o menos me dice ahí uno, no. Respetemos a los muertos, por favor. En los cementerios hay tensiones y conflictos. Esta es la situación de endeudamiento y que es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene un endeudamiento en moneda dura, debíamos únicamente el 8% en moneda dura, en el marco de una economía bimonetaria, el mercado te está midiendo todo el tiempo los vencimientos que tenés, sea para el Fondo Monetario Internacional o sea para los tenedores de bonos privados, y te mide con las reservas que tenés en el central, especulación, corridas, etcétera, etcétera. O sea, hay razones de administración del Estado también.
para que el endeudamiento en moneda dura no sea bueno, sobre todo cuando además es solamente producto del carry trade y la especulación financiera. ¿Por qué digo esto? Porque con defectos, con errores, por ahí con modales que a muchos no les gustaban, los argentinos, nuestro espacio político, en esos 12 años y medio, había encontrado la forma de desendeudar a la Argentina. Habíamos creado con las reservas del Fondo Central. Es más, terminamos pagando deuda Bodén 12. ¿Qué es el Bodén 12? El Bodén 12 es el corralito. El Bodén 12 que pagamos miles de millones de dólares en el año, como su nombre lo indica, hace 10 años también, mira, fíjate, recuperamos YPF y además le pagamos el corralito a la Primera Alianza. Yo sé que los millennials no deben saber qué es el corralito porque recién habían nacido. A los jóvenes millennials les cuento. Se les quedaron a los argentinos con todos los ahorros en pesos en los bancos. Nadie podía sacar nada. Se pudrió todo. La gente salía a la calle, cayó el gobierno. El de Alfonsín había terminado antes también porque había habido una corrida, porque no se contaban con los dólares para hacer frente a los vencimientos de deuda externa. Miren ustedes cómo se vinculan las crisis institucionales con las crisis de deuda. Habíamos dado respuesta a esto. Y además, en el año 2012, cuando se produce la crisis energética, y por primera vez en el año anterior, en el 2011, nos convertimos en importadores netos de petróleo y gas. YPF, por supuesto, en manos de Repsol, en manos no solamente privadas, en manos extranjeras. Y fíjense ustedes qué curioso, ¿no? Porque del año 1997 hasta el año 2002, 2003, que empiezan nuestras políticas de empoderamiento, nuestras políticas industrialistas, nuestras políticas de agregar valor, de científicos, etcétera, etcétera. Hasta ese momento, los dividendos que se repartía YPF promedio año a año era 490, 480 millones de dólares. A partir del año 2002, 2003 hasta el 2011, triplicaron los dividendos. YPF Repsol llegó a constituir el 50% de los dólares que se giraban al exterior como dividendos y utilidades. Pero curiosamente, con nosotros habían triplicado la rentabilidad, triplicado las ventas, pero habían caído, como indicó el presidente de YPF, las reservas, los pozos de petróleo, la exploración, la producción, todo había caído. Lo único que había subido exponencialmente y por precio además de consumo, era lo que le vendían a la gente, que ahora sí tenía poder de compra y de consumo. Y curiosamente digo porque mientras duró la convertibilidad, que YPF estaba privatizada, mientras duró la convertibilidad de la economía dolarizada, claro, en la Argentina hubo un proceso brutal de desindustrialización, entonces no era necesario gas. Llegamos a venderle prácticamente a precio de regalo a Chile el gas. Esto no lo denuncié yo me acuerdo de haberlo leído allá por los 90 en el diario de Julio Ramos, Ámbito Financiero. No lo leí ni en Granma, ni en página 12, no, lo leí que decía que le vendíamos, ni me acuerdo ya la cifra, pero creo que era $2, $3 y pico el BTU, y resulta que del otro lado a consumidores residenciales y a consumidores comerciales e industriales se lo daban a cifras tremendas. Bueno, es entonces cuando tomamos la determinación. No fue una decisión ideológica, no fue una decisión dogmática, fue una decisión realista. Recuperar la soberanía hidrocarburífera
para los argentinos. Mamita, la que se armó, me acuerdo. Debo decir que los radicales votaron, la mayoría de los radicales votó la ley, pero me acuerdo, miren, acá tengo una tapa, mira Alberto, miren, ¿la ven? Nación. Expropiarán el 51% de YPF y España amenaza con represalias. Acá estoy yo de espaldas. Ay, me estás vos guado con bigotes todavía acá. La presidenta le dio un portazo al mundo. Le dio un portazo al mundo. Clarín. No, este es Tiempo Argentino, perdón. Expropian YPF. El 51% será del Estado. A diferencia, página 12 puso Argentina, YPF, la bandera, Tiempo Argentino, YPF vuelve a ser Argentina, lo que era realmente. ¿Y por qué ponían expropia, expropia, expropia? Porque vos te debes acordar, Alberto, Clarín había lanzado, empieza la fase expropiatoria del kirchnerismo. Habíamos ganado las elecciones, la reelección, por una amplísima mayoría, solamente Perón tuvo más votos, lo cual me llena de orgullo. Y sí. Y Clarín comienza entonces a decir, comienza la fase expropiatoria del kirchnerismo. Querían convencer que les íbamos a sacar todo por todo, para colmo. Alguien había gritado en un acto en Rosario una vez, vamos Cristina por todo, y yo le dije, bueno, sí, vamos, bueno, a partir de ahí dijeron, esta viene, mentiras, sabían que era imprescindible recuperar la soberanía hidrocarburífera para tener un proyecto de país. Pero bueno, no me quejo, son los riesgos que se tiene, pero mira, no importa, porque yo digo, los que le negaron el voto a Irigoyen de YPF, no se acuerda nadie de ellos. Y hoy acá estamos recordándolo a Irigoyen y a YPF. Así que yo creo que tenemos que entender que las decisiones que responden siempre a los intereses de las grandes mayorías encuentran muchas críticas, muchos escollos, muchas zancadillas, pero créanme que es indescriptible la sensación y los sentimientos que uno experimenta cuando siente que ha cumplido con un deber. Y yo siento que he cumplido con el deber de devolverle a los argentinos YPF, Vaca Muerta y todo el inmenso potencial. También quiero decirles que me dijeron papelitos que no me tengo que olvidar de cosas. Bueno, claro, porque junto con la recuperación de YPF, también fundamos y creamos ITEC, que es YPF Tecnológica, cuya sede está en Berisso. Fue una de las últimas inauguraciones, creo, que hicimos allá por el 2015. De acá lo veo a mi querido amigo y compañero, excelente científico, Roberto Salvareza, un gran científico, un gran compañero. Y me acuerdo que inauguramos ITEC, que es una creación, es la empresa tecnológica de energía más importante del país en asociación con el CONICET. Ahora están liderando un estudio y un proyecto de H2, hidrógeno, sobre hidrógeno. Creo que esto es un poco el valor agregado que le dimos a la YPF recuperada. Ciencia y tecnología para seguir agregando valor y soberanía a nuestro país. Y creo que, por ejemplo, lo que viene, siempre dicen que el futuro, bueno, siempre nos hablan del futuro. Yo digo que para el futuro se construye en el presente. El futuro no se construye únicamente porque apelemos o enunciemos verbalmente, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. No, se construye todos los días. Yo tengo una gran esperanza
en que Argentina se convierta en una gran productora de energía para un mundo que lo necesita. Pero esto no es magia, ya saben que yo no creo en la magia, no es magia, nada de lo que hicimos fue magia. Y esto tampoco creamos mágicamente que nos vamos a salvar porque vamos a tener 33.000 millones de dólares de exportaciones de vaca muerta, porque si al mismo tiempo que tenemos esa exportación no cuidamos los dólares, o tenemos festival de importaciones, o de repente no impulsamos que quien ha ganado la provisión de los caños del gasoducto que vamos a hacer, el Néstor Kirchner, que dicho sea de paso, se hace con el 25% del aporte solidario que sancionó el Congreso de la Nación, cosa que me llena mucho de orgullo. Tenemos también que comenzar a exigir, porque quien provee los caños, que es una gran empresa multinacional de origen argentino y que la mayor parte de su capital la hizo aquí en Argentina a partir de la privatización de la siderurgia que también estaba en manos del Estado. Pedirle que la chapa laminada que hacen en Brasil la traigan acá con línea de producción para hacerla acá. Muchachos, no podemos seguirle dando 200 millones de dólares para que se paguen ustedes mismos en la empresa subsidiaria que tienen en Brasil. Pongan la línea de producción de chapa en la Argentina. Se han ganado fortunas en la Argentina. El balance, Alberto, del 2021 les triplicó lo del 2020. Y es una industria muy importante, Alberto, porque es una industria que es insumo difundido para toda la economía. Son las chapas de la industria automotriz, de la metalmecánica, es la chapa de la construcción, es la chapa de los artefactos eléctricos, lavarropas, heladeras, etc. El valor difunde a toda la cadena. Entonces, si los preferimos por ahí a compradores extranjeros, pidamos que entonces esa línea de producción para los caños sin costura de gasoductos la traigan acá a la Argentina. Todavía tienen un horno apagado que se apagó en la época del macrismo. Yo me acuerdo, lo veo acá Axel, cuando era el representante de ANSES en el directorio de Siderar, y logramos, discutiendo, charlando, bien, logramos que duplicaran el horno de colada continua y entonces duplicaran la producción. Y la verdad que tenemos que ir a esas cosas, porque no vamos a hacer solamente este gasoducto, Néstor Kirchner. Si tenemos la reserva que tenemos en materia de gas, si además frente a Mar del Plata, si además yacimientos que se han descubierto en el sur, en Santa Cruz, en la zona norte, en la zona sur de Santa Cruz, vamos a hacer muchísimos gasoductos, como el gasoducto que hizo la Total, también durante nuestra gestión, que cruzamos 2 veces. Nuestra gestión cruzó una vez, ya estaba cuando llegamos nosotros, ya había un gasoducto de Tierra del Fuego, pero nosotros, la Total, tiró la segunda línea de gasoducto y en Vega Pléyade, que recién se empezó a explotar en el año febrero del 16, pero eso lo hicimos durante nuestra gestión, con la gente de Total. Sí se puede, pero hay que sentarse, no como amigos, hay que sentarse como pidiéndole que devuelvan algo de lo mucho. No le estamos pidiendo ni que regalen, ni que pierdan plata, nadie le pide a nadie regalo, porque si yo fuera empresaria tampoco lo haría. Yo siempre tengo una máxima, no le pidas a los demás lo que vos no harías en el lugar de esa misma persona. No falla nunca eso. Permite identificar correctamente qué comportamiento adoptar. Entonces, necesitamos eso para que esto no sea solamente una apelación y tenemos que cuidarlo, porque además, Alberto, hay un deporte nacional por apoderarse de las reservas que hay en el Banco Central bajo distintos mecanismos, sobre todo cuando tenemos una brecha como la que tenemos. Entonces tenemos que, yo siempre le digo, te dije la otra vez cuando hice un documento que vos tenías la lapicera, yo lo que te pido es que la uses con los que tienen que darle cosas al país. Hay que usarla, que no significa ni pelearse, ni nada, pero significa que es necesario y que la sociedad sepa además el esfuerzo que tenemos que hacer y que tienen que hacer, porque les ha dado mucho la Argentina a muchísima gente, o no a tanta, en realidad, no a tanta.
Pero bueno, nada, quería hacer estas reflexiones no porque me considere ni la más inteligente, sino porque viví 8 años o 12 años y medio, más los 12 de Santa Cruz, en donde muchas veces creemos que las cosas se hacen solamente por una cuestión de suerte, de magia, no. Todo es producto de un enorme esfuerzo, de un inmenso esfuerzo, sacrificio y jugar siempre a los intereses de las grandes mayorías. Lo vi a Néstor quemar su vida en eso, así que sé de qué se trata y cómo hay que hacerlo. Pero bueno, nada, para terminar, así le dejamos la palabra al presidente. En estos momentos se está llevando a cabo una movilización del Ni Una Menos. Toda mi solidaridad con las mujeres, las que sufren violencia física. Pero déjenme decirles que siempre, antes de la violencia física sobre las mujeres, siempre hay primero una violencia simbólica, la de la palabra. Y créanme que como la primera presidenta mujer de este país puedo dar cátedra acerca de violencia simbólica. Pero claro, nunca es comparable con la física, aunque algunos se pudieran por ahí, pero bueno. Nada, quería terminar de esta manera y decirle a todos que tengamos fe, que tengamos mucha esperanza en nuestras propias fuerzas. Nadie va a regalarnos nada. Tenemos que construirlo con esfuerzo y con sacrificio y con enorme solidaridad, sobre todo para los que menos tienen en nuestro querido país y patria. Gracias a todos y a todas. Finalmente, y en el cierre de este acto celebración por los 100 años de YPF, escucharemos las palabras del presidente de la Nación, doctor Alberto Fernández. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos y a todos. Gracias, querido Pablo, por tus palabras, por invitarnos a tu fiesta. Gracias, Cristina, por tus palabras también. Hoy tengo un privilegio singular, que es que me toca ser presidente cuando YPF cumple 100 años. Con lo cual, YPF no es una empresa cualquiera, es una empresa señera, es la empresa que está a la cabeza de la industria argentina. Feliz cumpleaños, YPF. Feliz cumpleaños a todos los hombres y mujeres que trabajan en YPF. Hace 40 días atrás viajamos con Pablo, con Axel, a Vaca Muerta, y allí anunciamos el comienzo de la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, que es una construcción muy importante, es algo definitivamente muy trascendente, porque es algo que nos va a permitir que mucho de ese gas que hoy existe en Vaca Muerta pueda llegar al centro del país, pueda distribuirse en el centro del país y pueda la Argentina lograr, en un primer momento, el autoabastecimiento de gas que eso significa. Y en verdad, ese día se conmemoraban los 10 años del día en que YPF volvió a estar en manos del Estado Nacional. En los tiempos que uno vive, uno advierte cuál es la trascendencia de tener una empresa de las características de YPF para pensar y garantizar el desarrollo de la patria, simplemente. Yo creo que eso lo tuvo muy en claro don Hipólito Yrigoyen. La verdad, fue el primer presidente de un movimiento nacional y popular que tuvo la Argentina y que tuvo que confrontar también con los sectores conservadores que entonces, hoy, existieron y existen. Tuvo a lo largo de su vida YPF
a un director general, que era un general y que era un ingeniero, que se llamaba Enrique Mosconi. Mosconi fue durante 8 años director general de YPF. Y en su gestión se ampliaron enormemente todas las tareas de exploración y de extracción, y fue quien construyó la gran destilería en La Plata, que hoy tiene YPF. Esa destilería, el día en que YPF dejó de ser del Estado, cambió su nombre. Se llamó Complejo Químico Ensenada. Ahora resulta que hablaba con Pablo antes de tener este encuentro. Resulta que mañana, precisamente, se cumple un aniversario de la muerte del general Mosconi, que falleció el 4 de junio de 1940. Así que, en honor al general Mosconi, querido Pablo, yo te pido que YPF vuelva a llamar a ese complejo petroquímico con el nombre que siempre tuvo y que nunca debió dejar de tener, que se llame Petroquímica General Mosconi. Es seguramente el mejor homenaje que podemos hacerle a un general y a un ingeniero que fue trascendente en el desarrollo de YPF. Acá se han dicho todas cosas muy importantes. Como verán, traje un discurso preparado, pero me parece que bien vale la pena sumarme a las reflexiones que he escuchado, todas muy valiosas, sin ninguna duda. Nosotros hoy, que celebramos 100 años del nacimiento de YPF, estamos muy felices porque YPF tiene resultados realmente muy buenos, muy buenos. Tenemos récords de producción y de gas y de petróleo como hacía años que YPF no mostraba. Para el 2030 estamos calculando que podremos extraer 140 millones de metros cúbicos por día de gas. Dense cuenta el futuro que tenemos. Y que podríamos llegar a producir hasta 700.000 barriles de petróleo para ese entonces. En un mundo, estoy hablando solo de Vaca Muerta, esa segunda reserva de gas y de petróleo no convencional, en un mundo que está demandando energía y que se ha dado cuenta el valor de esa energía. Y en realidad, a nosotros nos pone muy contentos, nos hace muy felices lograr estos resultados y obviamente que vamos a seguir apostando al crecimiento, al desarrollo de la producción, de la exploración de YPF. Y además, celebro que en YPF, en esta gestión, haya también salido de la idea original de YPF, la idea que le dio históricamente vida, que es pensar en los combustibles fósiles y empezar a pensar en las energías renovables y empezar a estudiar el litio y que en ITEC estén pensando en hacer baterías de litio, que es agregarle valor al litio que traemos, que sacamos de la segunda reserva de litio que existe en el mundo, que es la Argentina. Y me alegra también que estemos pensando en desarrollar hidrógeno verde, porque cuando estuve en Europa, Scholz y Macron de lo único que me hablaban era de cómo podíamos producir hidrógeno verde para venderles. Y veo ahí una extraordinaria oportunidad. Y así, del mismo modo que Cristina hace 10 años, un día dijo basta, y dijo apostemos al crecimiento y al desarrollo de YPF, y tratemos de ser autosuficientes en materia energética, lo mismo quise yo. Exactamente lo mismo. Y si tenemos estos resultados es porque apostamos a eso. Exactamente a eso. Ahora, yo celebro francamente que YPF hoy en día sea una extraordinaria herramienta de política económica para poder transitar este tiempo y poder manejar los costos de la energía dentro de un país como la Argentina. Si no fuéramos
los que manejamos esa herramienta, otros manejarían esa herramienta con los beneficios que recién señaló Cristina en su discurso. Yo lo celebro, pero también tengo que decir que YPF esté en manos del Estado no es garantía de nada, porque no todo es lo mismo. En política no todo es lo mismo, no todo es lo mismo. ¿Y qué quiero decir con esto? Quiero decir que puede haber una YPF del Estado en manos de los que llaman estrafalarios a los que no quieren endeudarse. Puede existir que esa YPF queda en manos de los que piensan que es estrafalario que uno no quiera endeudarse. Yo estaré muy confundido, pero yo aprendí que eso es responsabilidad. Gobernar sin endeudarse es un acto de responsabilidad. Y claro, como bien dijo Cristina, gobernar es administrar la realidad, y en la realidad, acá y en cualquier lugar del mundo, hay tensiones y conflictos. Claramente es así. Alguna vez hablamos con Cristina hace muchos años, cuando yo te regalé un libro que se llamaba En torno a lo político. El libro era de la mujer de la Cló, de Chantal Mouffe. En torno a lo político. Que era una charla que teníamos con Cristina por aquellos años, cuando recién Néstor había llegado al gobierno, y de qué significaba la política. Y ese libro básicamente lo que plantea es algo que repetía Cristina. Sí. Yo fui el impulsor. No, pero es que en realidad el libro plantea lo que ocurre en los hechos. Miren, en toda sociedad hay intereses que entran en tensión y la política significa resolver qué intereses se quieren defender. Hay quienes quieren defender los intereses populares, hay quienes quieren defender los intereses de unos pocos. El Estado, que el Estado sea dueño de YPF, si eso es gobernado por quienes queremos cuidar y proteger a las inmensas mayorías populares de la Argentina, YPF va a tener un sentido. Pero si lo que se quiere en YPF o la YPF estatal está funcionando bajo la lógica de un gobierno que piensa que en Argentina sobran más de 20 millones de argentinos, el resultado será otro. Y digo esto porque entre el año 2015 y el año 2019, YPF fue cediendo su espacio en el mercado en favor de otros. Y entonces, en ese tiempo, soy un abogado, por lo cual tengo que escribir estas cosas para recordarlas. Declinó la producción de gas todos los años. Declinó la producción de petróleo cada año. Cayeron las reservas de gas y de petróleo para el país, porque dejaron de explorar. Cayó la participación en el mercado de gas no convencional, donde teníamos la segunda reserva del mundo. Cayó a casi la mitad la inversión que se hacía para explorar y explotar esos yacimientos. ¿Y qué fue lo único que creció en YPF? Ya adivinaron, la deuda. La deuda. Gobernaron la YPF con la lógica con la que gobernaron el país. Por eso dicen estas cosas. Por eso plantean las cosas de este modo. Cuando yo escucho en estos tiempos donde la antipolítica parece crecer sin esfuerzo, y sabiendo que en la pandemia muchos hemos quedado, y muchos han sentido mucho pesar por lo que significó sobrellevar el tiempo de pandemia, y todos los días machacan sobre el desánimo de los argentinos, hay que recordarle a los argentinos que esos que machacan sobre su desánimo hicieron esas cosas. Hay que recordarlo.
Nos dejaron, la verdad yo que tuve el enorme privilegio de haber sido el jefe de gabinete de Néstor, de recordarlo como siempre lo recuerdo, como mi maestro, como mi amigo, como un ser muy querido. Su obsesión por el tema de la deuda. Porque él siempre me decía, mirá, cuando estás endeudado, perdés libertad. Y era tan obvio lo que decía. Porque es lo que nos pasa a cualquiera de nosotros. Y si encima el endeudamiento es para que algunos pícaros hagan un juego financiero y se fuguen la plata, y no quedó ni un puente, ni una baldosa, ni un camino, ni una escuela, no quedó nada de todo lo que nos endeudaron, la verdad es que es muy trágico los resultados de esa política para un país como la Argentina. A mí me parece que los 100 años de YPF bien sirven para llamarnos a la reflexión. No soy de los que les gusta volver al pasado. Siempre repito esa frase de la cantata de los Puentes Amarillos de Luis Alberto Spinetta que dice, no vengan, no, yo me río porque sé que esta vena hippie mía a Cristina no le gusta, pero alguno de ustedes tendrá esa misma vena conmigo, así que la realidad es que dice Luis Alberto en ese verso, no me vengan con que todo tiempo pasado es mejor, mañana es mejor. En verdad lo dice, estoy seguro, alguna vez lo hablé con él inclusive, no lo dice diciendo olvidémonos de la historia, no, hay que recordar, no hay que olvidar para no repetir las malas experiencias y las malas historias. Como dijo Jauretche alguna vez, los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla. Entonces, es muy bueno que recordemos, pero mañana es mejor. Y el mañana, como bien dijo Cristina, es hoy. El mañana empezamos a construirlo hoy. Miren, cuando viajé días atrás a Europa, fui con una sola obsesión, todos los datos que me llegaban era que íbamos a enfrentar después de la pandemia una guerra que ya no tiene las características de las guerras que nosotros mirábamos a la distancia. Hoy en día las guerras son globales y afectan al conjunto de la economía mundial. Y veía que, con muchísima preocupación, lo que estaba pasando en materia alimentaria. Fui a verlo a Scholz, fui a verlo a Macron, estuve con Pedro Sánchez, estuve con el rey Felipe. A todos les dije, mientras ustedes se pelean en el norte, hay un sur que padece. Porque miren que el trigo que no sale de Rusia y de Ucrania no llega al África, no llega a Centroamérica, no llega a muchos países de Asia. Y eso tiene un solo nombre. Miren que esta guerra causa hambre. Alguno de ellos me dijo, el cálculo que hacemos es que entre los 12 meses o 18 meses que vienen, el mundo va a soportar la mayor hambruna de su historia. Lo escuché con atención, dije, ¿estará seguro? Llegué a Buenos Aires y el presidente del Banco Central de Inglaterra dijo exactamente lo mismo. La verdad es que también en esas reuniones, todos me hablaron de la energía. Todos conocen Vaca Muerta. Todos saben del potencial argentino. Todos me dicen, tenemos que sacar ese gas y traerlo a Europa, tenemos que licuarlo para traerlo y regasificarlo. Pedro Sánchez me contó que 1/3 de las plantas regasificadoras, o sea, que las que convierten el gas licuado en gas natural, están en España.
Pero cada vez que me hablaban de eso, yo me daba cuenta. Me hablaban del hidrógeno verde. Todos interesados en el hidrógeno verde argentino, que está empezando ya a producirse una planta allí en Río Negro. Todos me hablaban del litio. Todos me hablaban del litio. Y yo les hablaba del hambre. Alguno de ellos me dijo, la Argentina tiene una oportunidad maravillosa con esta guerra. Y le contesté, nadie tiene una oportunidad con una guerra. Es una inmoralidad aprovechar una oportunidad con una guerra. Es indecente, no es ético. Pero sé que la guerra pasará, ojalá termine lo antes posible, y sé que el mundo va a demandarnos lo que más tenemos, alimentos y energía. Y como bien dice Cristina, eso va a ocurrir, pero lo que tenemos que saber es estar preparados para cuando esa oportunidad ocurra, nosotros poder ser los proveedores de quienes lo demandan. Y tenemos que ir construyendo toda la infraestructura necesaria para que eso ocurra. Fíjense que estamos hablando de hacer un gasoducto que llegue hasta el Atlántico para poder convertir el gas natural en gas licuado, que ese gas licuado lo podamos exportar. Fíjense todo lo que nos queda por hacer. Y tiene razón también Cristina. En la charla que tuve el otro día con el presidente de Techín, para hablar sin eufemismos, le planteé mi preocupación porque ellos hagan su aporte en ese proyecto. Porque yo soy de los que cree que ganar no es una indecencia, ganar dinero no es una indecencia, para nada. Y ganarla invirtiendo y arriesgando, de lejos está de ser una indecencia. Lo que es indecente es que la ganancia solo quede en manos de pocos y la pobreza se distribuya en millones. Eso es profundamente indecente. Entonces, yo tengo muchas expectativas, tengo las mejores expectativas, no soy ingenuo, no soy voluntarista. Creo que la Argentina tiene una enorme oportunidad hacia el futuro que debemos construir en conjuntos. Pero como les recordaba antes, para que la YPF que hoy tenemos siga siendo la YPF que hoy tenemos, lo que más necesitamos es que no se adueñen del poder de la Argentina los que manejan la Argentina como una estancia propia. Y por eso, lo que más debemos hacer es aunar esfuerzos, volvernos fuertes, hacernos fuertes, trabajar en unidad los que tenemos y sentimos un deber moral para los más postergados. Primero los últimos. Nadie se salva solo. No puede ser que en el siglo XXI el trigo se haya convertido en un arma letal. Es profundamente indecente. Seguiré reclamándole al mundo que pare con esta guerra. Seguiré reclamándole al mundo, aunque sea muy beneficioso para Argentina, entre comillas beneficioso, una guerra, que esta guerra se termine. Y seguiré pidiéndole a todos mis compañeros y compañeras que me ayuden para hacer la Argentina justa, libre y soberana, con la que soñó Perón y Evita, con la que soñó Cristina y Néstor y con la que sueño yo. Muchas gracias a todos y todas. Feliz cumpleaños, YPF. De esta manera finaliza este acto celebración por los 100 años de YPF. Muchas gracias a todos y a todas por haber venido y ser parte. Feliz aniversario YPF y por muchos años más impulsando lo nuestro.